Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. La fecha exacta del nacimiento de nuestro amado Jesús de Nazaret es algo que todos especulan en base a suposiciones de la Iglesia, aunque lo único que se puede decir con certeza es que no nació el 25 de diciembre. Sí, no nació el día en que todos lo celebramos. ¿Y cuándo fue entonces? A continuación te reproduciremos aquí un interesante artículo que lo puedes leer en la página oficial de JJ Benítez, en el que el propio Benítez nos dice que la fecha del nacimiento de Jesús fue cambiada por razones políticas. La Iglesia Oriental se negó a aceptar el cambalache. Lo lógico es que José y María acudieran a la aldea de Belén en temporada seca, como recomendaban la ley y el sentido común. Es muy posible que sea uno de los pocos ciudadanos que celebra la Navidad en agosto. Fue hace mucho cuando supe, y comprobé, que, en efecto, el nacimiento de Jesús de Nazaret no pudo ocurrir en diciembre, como festejan las iglesias y sus fieles. También sé que no tiene arreglo y que la Navidad, a fin de cuentas, ha terminado por convertirse en lo que no debiera. No aspiro, naturalmente, a modificar ningún calendario, pero al menos tengo derecho a transmitir lo que ocurrió. ¿Por qué se cambió la fecha de ese importante nacimiento? Sencillamente, por razones políticas. He aquí en síntesis, lo que entiendo que sucedió. Con toda probabilidad, la adopción por parte de la Iglesia Católica, me refiero a la occidental, del 25 de diciembre como festividad de la Natividad se remonta al siglo IV de nuestra era. Una de las opiniones más extendida y aceptada basa este hecho en la institucionalización del cristianismo por parte del emperador Constantino, que empujó la definitiva expansión y consolidación pública de la religión de los cristianos. Parece más que probable que la floreciente Iglesia decidiera transformar una de las celebraciones paganas de entonces en la Natividad del Maestro. Esa celebración pagana fue la del Invicto Solo Digualias, todas ellas romanas, aunque con un origen mucho más remoto. Tenían lugar el 21 de diciembre. Según Varrón, se ofrecía un sacrificio a la diosa Culeia, celebrando así el acortamiento de las noches y consiguiente alargamiento de los días. Es decir, la victoria del sol. Pues bien, la Iglesia de Occidente decidió hacer suya la Digualias, transmutando el sentido por la victoria del verdadero sol, Jesús de Nazaret. Los orientales nunca se prestaron a semejante cambalache, solo celebran la Epifanía. Lo que está claro es que, dadas las condiciones meteorológicas existentes en Belén y su comarca a lo largo de los meses comprendidos, entre noviembre, diciembre y febrero-marzo, ningún pastor sensato podía arriesgarse a sacar sus rebaños al raso. Los que conocen Israel saben que la lluvia, el viento, incluso, la nieve no lo aconsejan. En ese tiempo, además entre el otoño y la primavera, la Judea acusa importantes precipitaciones. Es la época de lluvias, un tiempo en el que los hebreos difícilmente se ponían en camino. Existía, incluso, una maldición bíblica al respecto. José y María, por tanto, no pudieron hacer el trayecto de Nazaret a Belén en esos meses. Lo lógico es que acudieran a la aldea de Belén en temporada seca, como recomendaba la ley y el sentido común. Y el lector se preguntará, quizá, ¿y cuándo pudo nacer el Maestro? Yo, personalmente me inclino por el 21 de ese mes de agosto. Pero solo es una suposición. ¿O no? según el Diario del Mayor de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Jesús de Nazaret nació en este mundo a las 12 del mediodía de un 21 de agosto del año -7. El año cero no existe.
En otro artículo sobre el tema, que también está en la página oficial de JJ Benítez, este también nos dice al respecto sobre el nacimiento de Jesús el 21 de agosto lo siguiente. La primera tergiversación en la historia del Hijo del Hombre aparece, justamente, con su nacimiento. Para ser exactos, las dos primeras grandes malinterpretaciones. Vayamos por partes. Augusto, emperador romano, obliga a empadronarse a todos sus súbditos. De esta forma, el pago de impuestos era inevitable. Y José y María, padres terrenales de Jesús, acatan el edicto y viajan desde Nazaret a la pequeña aldea de Belén, muy próxima a Jerusalén. Era el año -7 de nuestra era. He aquí, como digo, el primer problema. Durante siglos, la cristiandad ha considerado, y todavía considera, que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en el año 0. Grave error. Jesús de Nazaret nace en Belén, sí, pero mucho antes de lo que pretende la tradición. Todo se debió a un lapsus cometido por un monje del siglo VI, Dionisio el Exiguo. Siglos más tarde, en 1582, cuando el Papa Gregorio XIII emprende la reforma del llamado calendario juliano, sus expertos caen en la trampa. Se fían del citado monje y establecen el nacimiento de Jesús en el referido año 0. Ese, dicen, sería el comienzo del calendario oficial. 400 años después, en el siglo XX, historiadores, exégetas y astrónomos se dan cuenta del error. El maestro no pudo nacer en el año 0. La clave fue el rey Herodes el Grande, que gobernó Palestina hasta el año -4 de nuestra era. No hay posibilidad de duda, Herodes muere el 13 de marzo del citado año -4. En otras palabras, la fecha del nacimiento de Jesús, y por tanto, el calendario mundialmente aceptado estaban total y lamentablemente equivocados. Como es bien sabido, el año 0 no existe. Pero, además, es igualmente conocido que Jesús padeció la ira y persecución del citado Herodes. Según consta, el sanguinario rey ordenó la matanza de los niños varones, menores de 2 años de edad, en Belén y alrededores. Esta trágica circunstancia sitúa el nacimiento del Hijo del Hombre entre los años -6 y -7 de nuestra era. Basándome en las informaciones que obran en mi poder, y que me han permitido escribir Los caballos de Troya, Jesús pudo venir al mundo en el verano del año -7. En otras palabras, si los cálculos de Dionisio el Exiguo hubieran sido rigurosos, hoy deberíamos sumar 6 años a los que señala el calendario. Pero el error, obviamente, no tiene solución. Como tampoco es fácil resolver el segundo gran problema, Jesús de Nazaret no nació en diciembre. En esta oportunidad, el invento, término exacto, procede del siglo IV, quizás, del V. Cuando se investigan las condiciones meteorológicas de Belén salta a la vista que, entre noviembre y marzo, resultan tan crudas que ningún pastor se arriesga a conducir sus rebaños por las colinas próximas. Las temperaturas pueden descender hasta 5 y 10 grados bajo cero. El fuerte viento, las lluvias y la nieve son meteoros habituales. Pero hay más. Ningún pastor, en Belén, se arriesga a sacar su rebaño al campo en diciembre. José y María viajaron de Nazaret a Belén en época seca. En aquel tiempo, año -7 de nuestra era, cuando José y María viajaron de Nazaret a Belén, este tipo de desplazamientos, a pie o con animales, se desarrollaba siempre en época seca. Jamás en temporada de lluvias. Existe, incluso, una maldición bíblica al respecto. Los padres terrenales de Jesús, por tanto, solo pudieron llegar a Belén entre los meses de mayo y octubre. Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta,
comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.